Hola, amigas y amigos de Todo. Hoy vamos a conocer el trabajo de Alex Barreto, un joven artista plástico mexicano que se apasionó tanto con la gráfica antigua rusa de nombre Lubok, que incluso se inspiró para producir su propio Lubki con imágenes tradicionales de nuestra cultura. Sin duda es algo único y muy interesante. Bueno, pues yo como mucha gente comencé desde chiquito, a mí me gustaba mucho dibujar por las caricaturas y fue un hábito que en mí sí se mantuvo conforme los años. Nunca tuve una educación especial al respecto siendo niño. Tuve la fortuna de que mis papás me permitieran estudiar artes plásticas cuando entré a la universidad. Y bueno, pues así desde entonces ya me he profesionalizado por muchos años, ya principalmente en el área de grabado. Ya más o menos como a mis 29 años, yo empecé a estudiar el idioma ruso y fue principalmente por curiosidad, pero eso me permitió conocer y acercarme un poco más a la cultura rusa. Y bueno, pues lo que en realidad me acercó mucho fue en el tiempo en el que estaba estudiando el idioma, me empecé como a buscar otro tipo de manifestaciones artísticas. Yo quería que se compaginara mi gusto mucho por las letras eslavas y pues la parte del arte, ¿no? Entonces mis referencias, creo que siempre fueron breves en cuanto al arte ruso. Principalmente pensaba yo como en la vanguardia y pensaba en los carteles soviéticos, pero para mí fue una gran sorpresa empezar a buscar como la parte gráfica, que es mi área, y poderla mezclar en una suerte como de licuado que me fuera muy atractivo para poderla involucrar dentro de mi trabajo. Lo que me llamó mucho la atención es que era un grabado humorístico. Tú lo ves y piensas en lo religioso, piensas como en lo medieval, piensas como si algo fantástico, pero en realidad no iba por ahí, era como humorístico y un humor muy parecido al que teníamos nosotros con Posada en el siglo XX. Entonces, para mí dije, bueno, ¿cómo los rusos están riendo en el siglo XVII cuando todo era terrible para ellos, ¿no? Sobre todo la calidad de vida que había. Y eso como que fue las primeras cosas que me brincaron para querer saber más. No, el grabado llegó a Rusia en el siglo XVII, finales del siglo XVII, gracias a que se hizo por primera vez una Biblia para ese territorio, una Biblia en imágenes, porque en ese tiempo de Rusia nadie iba a la escuela, nadie sabía leer, pero querían, bueno, la iglesia, los ortodoxos querían que la gente tuviera este evangelio, ¿no? Sin embargo, no estaba permitido hasta ese tiempo hacer una Biblia que tuviera que ver, que no fuera en alemán, que no fuera en latín, hebreo o en inglés. Era lo que estaba permitido para ese tiempo. Y permitió la iglesia cristiana permitió esta edición de una Biblia que se llama la Biblia de Vasily Korin, que era un grabador bielorruso que se encargó de adecuar las Biblias que ya existían en Europa Central a la forma rusa. Es decir, los personajes se ataviaban de este atuendo que iba a hacer que la gente dijera, bueno, pues esos somos rusos, ¿no? Entonces, ese señor concretamente fue el que trajo el grabado a toda Rusia, porque él aprendió cómo se hacía esto. Ya con un atraso el grabado en madera ya existía en el siglo XV. Para el siglo XVII ya estaba muy viejo, obsoleto, pero trae la técnica a Rusia y la gente lo ve, conoce esa Biblia, empieza a relacionarse con ese tipo de obra que también estaba muy parada en las representaciones tipo de los íconos, ¿no? Todo estaba un poco de alguna manera relacionado al gesto y a la representación de los íconos. Entonces, cuando la gente descubre que con esa técnica se pueden reproducir cosas y hacer varias impresiones de una sola imagen, es cuando empieza a profanarse esa técnica y de la Biblia pasamos a crearse un género, que ese es el que se llama Lubok, de estampas que hacían las personas para hablar de otras cosas, es decir, crítica política, canciones, tradiciones, cuentos fantásticos, leyendas y demás. Y ya en realidad solo fue un pretexto la Biblia para que la gente pudiera tener acceso a esta técnica y que se hacía de forma anónima. Desde ahí empezó a tener
su importancia tanto como lectura de masas, como un libro, porque de hecho es muy chistoso. Esta técnica fue tan importante que se implementó tanto y se comercializó tan bien que las mismas familias empezaron a hacer copias de esos grabados, ¿no? Nadie sabía quién tenía la placa original, pero si tenías uno lo copiabas, volvías a hacer la imagen, le cambiabas 2 o 3 cositas y lo podías hacer y vender. Entonces mucha gente toda su familia se dedicaba a esto. Tradicionalmente los hombres grababan e imprimían las placas y las mujeres pintaban. Hasta tenían un nombre, las mujeres, se les llamaba las mujeres de las mejillas rosas, porque como siempre estaban pintando, se manchaban las manos, se tocaban y siempre acababan sucias. Entonces estos grabados se hicieron con la técnica de grabado en relieve, que es la xilografía, y fue muy interesante porque teniendo la técnica ya resuelta, ellos empezaron a crear sus propias máquinas y todo eso, y se comercializaba muy bien. Hubo mucho tiempo en donde la gente lo hizo tanto y se fue tan popular que la misma iglesia dijo, bueno, no nos gusta que lo profanen, pero está bien que lo hagan porque ya nos dimos cuenta de que nosotros también lo podemos usar. Y entonces contrataban estos talleres familiares para que hicieran sus propias estampas religiosas. Y luego el mismo gobierno, que en ese tiempo pues estamos hablando de un estado zarista, ellos también utilizaron estas técnicas para hacer propaganda política. Entonces fue muy importante porque no solo era arte, era un medio de comunicación y además estaba adecuado para la gente que no sabía leer. A pesar de que en su historia hubo mucha censura, hubo una maldición por parte de la iglesia donde dijo que quien los hiciera pues estaba excomulgado. Y después de un siglo o 2 hicieron lo contrario, los bendijeron y bendijeron a las maderas y a los grabadores que las hacían. Era muy polémico porque de alguna manera no estaba controlado la información que se daba, era una opinión de alguien y pues eso podía alborotar a la gente y eso no le gustaba, digamos, a la gente poderosa. Todo ese relajo me parecía divertidísimo porque aparte había mucho humor en esto, había muchas referencias medievales, había referencias ideológicas de un pueblo que prácticamente pues, era analfabeta. Entonces, para mí, ese creo que fue como la primera cosa que me fascinó del tema, porque aparte de todo, yo en ese tiempo yo buscaba información de esto, en español no existe. Bueno, hasta la fecha, pues creo que ya por ahí hay unos 2 o 3 artículos en internet, pero no existía y pues eso fue la parte padre. Yo hice mi tesis de esto, se llama lubocus.ru.mx porque era una tesis que habla sobre, obviamente sobre la historia de Lubbock, pero al mismo tiempo en qué tanto se parece Lubbock a nuestras manifestaciones de grabado popular. Y estoy hablando concretamente de José Guadalupe Posada. ¿Qué es un Lubbock? Es un grabado en madera y está hecho, se hacía con placas de abedul, que es una madera que abunda en Rusia, es muy suavecita y de hecho la palabra Lubbock viene de una palabra que se llama liuba, que es una parte de una corteza de ese árbol, la cual se extendía, se ponía a mojar y además se hacían como los contrachapados para poder tener una placa y se entintaban por medio de un menjurje que se hacía a través de hollín, de aceite creo que vegetal y un aglutinante que ahora no recuerdo su nombre, y lo que hacían era como entintarlas con una como tipo estopa y tenían una prensa vertical, que esto quiere decir que tenía un pedal que se bajaba así y entonces la presión sobre el papel y la placa pues sacaba la impresión. Esto se ponía a secar y entonces ya otro departamento se encargaba de pintarlas. Un Lubbock tiene que tener 3 cosas. La primera es una relación concreta con la naturaleza, es decir, las imágenes de Lubbock siempre tienen que tener flores, estar relacionada a la naturaleza o a los animales. Esa es una regla que se considera importante para Lubbock. La segunda es en la relación imagen-texto, tiene una importancia porque pese a que era para gente que no sabía leer, de alguna manera siempre tiene que llevar un pequeño cuadro de texto en el que se explica un poco la idea de lo que se está hablando, o a veces se ponían los nombres en unas filactelias, que son como estos como banderitas que vienen como las estampas religiosas, en donde se ponen mensajes supuestamente divinos. Y hay una, pues no sé si contradicción o no, pero se dice que el Lubbock tiene que estar pintado a mano, aunque en otro tiempo otros especialistas dicen que no,
que no necesariamente tenía que estar pintada a mano. Pero sí es parte de la tradición que el grabado de Lubbock estuviera pintado en una tonalidad de 4 colores, que eran como moradito, un tipo naranja, verde y azul. Al igual que todas las técnicas, conforme fueron avanzando en Europa, o sea, de la madera siguió el metal, y el metal duró muchísimo tiempo haciéndose en aguafuertes y muchas técnicas que salieron de ahí, como de calcografía, se le conoce a esta técnica donde se hace un hueco sobre un metal y con la presión se saca como la tinta, ¿no? Lubbock siguió la misma historia, pero en 2 siglos prácticamente, ¿no? Todo lo que sucedió desde el siglo XV hasta el XIX en otros lados, en Rusia pasó en 2 siglos. Y bueno, pues eso fue lo que hizo que Lubbock tuviera su natural desarrollo desde grabado en madera, grabado en metal, litografía, que fue la técnica pues, principal de reproducción en el siglo XIX, y también ya los medios fotomecánicos ya en el siglo XX, poco antes de que se construya la Unión Soviética. Y de hecho, bueno, Lubbock es el papá de los carteles soviéticos. Yo conocí a la persona más culta que hubo en este tema y que existía, que vivía hasta el año pasado, un señor que tenía ya 90 años, que era el director del Museo Nacional de Gráfica de Moscú. En el tiempo en el que yo llevé esta investigación a la tesis de doctorado, yo fui ahí a hablar con ese señor para que pues, me contara todo sobre esto, ¿no? Él me explicó de qué es lo que sí se debe considerar Lubbock y no, pero lo que me gustó mucho es que ellos llevan un registro histórico de todas las manifestaciones que se han dado y que para ellos son Lubbock, aunque sean en otro país. De ellos tenían, y eso me impresionó mucho, un registro de algo que ellos consideran Lubbock mexicano, que es, seguro lo han visto, son serigrafías, las venden mucho en los pueblitos y todo eso. Es papel amate y tiene una serigrafía como con flores, pajaritos, o a veces es un río o son personas como caminando. Para ellos eso es Lubbock. Y me llamó mucho la atención porque yo les dije, no entra porque no es grabado como tal. Serigrafía no se considera una técnica gráfica de grabado, ¿no? Gráfica de estampación, sí. Pero para ellos, digo, son personas más grandes, no vamos a entrar en discordancias. Me llamó mucho la atención que ellos sabían de Posada y lo tenían bien ubicado como un personaje que llevaba como el ritmo y el espíritu de Lubbock. Eso me pareció muy interesante porque yo nunca les comenté nada sobre la tesis, ¿no? Fue como algo que salió ahí. Y también me hicieron referencia a algunos otros mexicanos del taller de gráfica popular que estuvieron en Moscú y que también tuvieron contacto con Lubbock en su momento, ¿no? Por lo menos interactuaron con sus piezas en una muestra con Lubbock. Mi proyecto era justamente poder hacer un puente como temático de grabado y de Lubbock, de grabado mexicano y Lubbock. Entonces la tesis hablaba sobre Posada y como la temática de Posada, que había cosas muy parecidas en Lubbock que habían sido previas, ¿no? Del siglo XVII, y así fue como empezó. Entonces el proyecto original, que se llamaba Lubbock, se llama lubbocus.ru.mx, lo que hizo fue mezclar la tradición de Lubbock gráfica con personajes de la cultura popular mexicana. Porque cuando estuve en Moscú, yo preguntaba, bueno, ¿y qué saben de México? Pues sabían Frida Kahlo, Pancho Villa y el tequila, ¿no? El sombrero, ya sabes, ¿no? Estereotipos. Pero yo decía, bueno, pues, ¿por qué esta gente no puede saber de Cantinflas, por ejemplo? O del Santo, ¿no? O ¿por qué no tendrían una referencia sobre quién es Togui y quién es Calimán? Entonces me pareció interesante como retomar esos personajes de nuestra cultura popular mexicana y como que revolcarlos un poco en este género de Lubbock, medio ingenuo, medio ignorante, medio fantasioso, para poderlos presentar como si fueran estas bestias que ellos representaban en el siglo XVII de los personajes que se supone que existían en los bosques del territorio eslavo, ¿no? Como los jabalíes que caminaban en 2 patas, ¿no? Pues aquí teníamos un togui también, ¿no? Que quién sabe. Yo los presentaba de esa manera para que los rusos supieran más sobre los mexicanos. Y me eché una serie como de unas 24 piezas en donde hablaba, sí, del Santo, de Cantinflas, de Tintán, hablé de Peña Nieto, hablé de las ficheras.
de Calimán, de Togui, de las rumberas, de todos estos personajes que rodean nuestra cultura y que somos nosotros también, pero que al final se quedan como muy locales, los conocemos nosotros, nos dan risa a nosotros, pero ¿por qué no hacer algo que se parezca al Lubbock y se les presente de esa manera a ellos, ¿no? Es como un visor que me puedo poner y entonces yo puedo interpretar bajo esas reglas de cómo se hacían los Lubbock antiguos, puedo reinterpretar cualquier cosa, puedo reinterpretar un recorrido de narcos o lo que sea, ¿no? El asunto es que es como, ya tengo la visión, yo sé cómo pensaba esa gente en ese tiempo y sé qué es lo que debe de llevar. Entonces, por eso empecé a hacerlo más grande que solo mexicano y empecé a meter cosas de la cultura popular mexicana, que eso fue un boom para la gente porque la gente empezó a tener mucho más interés en el trabajo dado el aspecto de las obras y que además estaban escritas en ruso. Entonces, por ejemplo, yo empecé a hacer cosas de las cosas que me interesan y empecé a interpretar historias contemporáneas para nosotros. Por ejemplo, este es He-Man y los Thundercats, haciendo pues como una especie de lucha que están peleando ahí, que van a pelearse por una rosa ahí, que es como la rosa de la muerte, por eso se llama La Búsqueda de esta pieza. El año pasado tuve la oportunidad de participar en el aniversario del Museo Nacional de la Estampa y traje una pieza que fue hecha ex profeso para esta exposición, que era como los oficios de México, y aquí hablamos de los oficios del centro de la Ciudad de México. Aquí está. Se llama El Dulce Barrio y tenemos al que vende libros, al zapatero, demás. Respecto al tema de la pandemia, que creo que fue una de las piezas, es una de las piezas más importantes que tengo porque es como mi testimonio sobre ese periodo histórico que vivimos todos. Se llama La Lucha Imaginaria, que la hice muy al principio de la pandemia y resultó que no fue tan imaginaria, ¿no? Y entonces aquí como que las referencias que hemos tenido de otras pandemias desde la Edad Media hasta ahora pues se mezclaban para poder luchar contra este nuevo virus, ¿no? Como Lubbock es muy similar a muchas veces a lo medieval, esos temas se me han combinado bastante bien y de repente, por ejemplo, algunas cosas, yo he hecho mis propios, ¿cómo se dice? Los recetarios alquímicos con figuras y con símbolos que tienen que ver con la alquimia. Y pues aquí de repente tenemos, aquí tengo mis mandrágoras. Bueno, son dos pequeñas piezas que hice también sobre la pandemia, que han sido, que a la gente le gustan mucho, nos gusta mucho, así como que nos gusta mucho el drama. Bueno, esta fue como la primera pieza a la que yo me atreví a pintarla, porque el canon del grabado tradicional internacional dice que no se pueden pintar las imágenes de grabado porque eso como que de alguna manera les quita la pureza, pero en este caso no me interesa. O sea, fue un tabú que yo tuve que romper para poder hacer lo que yo quería y bueno, pues esta fue la primera que yo pinté y que me dejó muy satisfecho y que además a la gente le gusta mucho porque es más inyerseta. Es muy curioso, en la imaginería del siglo XVII la gente sí tenía dentro de su conocimiento, los personajes fantásticos estaban interpretados a modo, claro. Muchas veces las anécdotas de Lubbock eran de chismes que venían de otro lado. Entonces, de repente, si un barco venía y decía, es que en las costas de España salió un monstruo que tenía cola de pescado y patas de león y con una cabeza así. Entonces, ese chisme lo traían de boca en boca hasta que llegaban y se lo contaban a alguien y pues la persona que iba a hacer el grabado tenía que ver cómo le hacía para representarlo. Entonces hubo un día en donde hay un grabado que yo hice mi interpretación, que es este grabado está inspirado en un grabado que se llama Baba Yaga contra un cocodrilo. Es la misma distribución. Baba Yaga es la bruja que va subida aquí y aquí va en un jabalí. Y este es un cocodrilo, pero la gente que hizo ese grabado no sabía cómo era un cocodrilo porque no hay allá. Entonces le dijeron, pues tiene dientes, tiene como así la piel y cola. Entonces lo hicieron como un perro parado. Y nadie sabe, bueno, pues como que la persona que no supo cómo era, lo inventó así. Entonces de ese nivel de fantasía estamos hablando de ingenuidad y sobre todo pues, de ignorancia, ¿no? Yo hice mi pieza aquí, igual es sobre He-Man, que se llama He-Man contra el Hombre Bestia, pero tratando justamente de llegar con todo el canon de las flores, del texto. Incluso me di a la tarea de muchos grabados están escritos en el idioma ruso que se escribía en ese tiempo, que se llama Drevny Ruski.
Por ejemplo, ¿cómo le explicas a una persona del siglo XVII que existirá Mazinger Z en el siglo XX? Entonces, pues yo creo que la gente lo primero que haría sería pensar en el demonio, porque las cosas sobrenaturales siempre se explicaban a través de la maldad. Seguramente la persona que hizo eso, cuando le explicas que es un robot, no lo va a entender. Seguramente pensará, pues si es un robot, debe estar hecho con hojalata, la hojalata del taller Iván Ivanovich. Iván Ivanovich debe de ser un adorador del diablo, para empezar. Entonces, si la anécdota dice que Mazinger Z es un personaje bueno y que puede salvar a las personas, no lo van a creer, lo van a describir como otra cosa. Es un personaje perverso que lanza fuego por los ojos y tempestades por la boca y lo único que quiere es matar, y dicen que come ardillas, por ejemplo, que eran como eran como tipo de relatos que se le adjudicaban a ciertas cosas que ni se sabía, ¿no? Entonces, este grabado justamente recrea como esa ingenuidad, en donde podemos ver a Mazinger Z que está tratando de apagar un fuego, pero la gente no entiende eso así. Y el texto justamente habla de eso. Mazinger Z, yo le cambio los nombres, ¿no? Es un personaje malvado que salió del taller del herrero, adorador del diablo, no sé qué, el cual a través de una maldición puede hacer estas cosas y no sé qué, y termina comiendo animales pequeños, ¿no? Es como la descripción de que acompaña mucho los relatos fantásticos de Lubbock, y yo quería hacer algo muy, muy cercano a eso, y fue la primera que me abrió, como toda la serie de las piezas que pues ahora son muy, muy comerciales para mí y que la gente las pide mucho. La aceptación del tema con la gente ha sido increíble. Creo que a la gente le ha gustado mucho, sobre todo porque, para empezar, tenemos una distancia emocional y física con Rusia, hasta de horario, en donde nosotros no entendemos nada de esa cultura, por el idioma, porque parecen fríos, porque no sé qué, y el tener un acercamiento con estas piezas y que la gente tenga algo, además ahora con la situación tan fuerte que tiene Rusia, la gente no le importa eso, ¿sabes? Más bien como que haber interpretados personajes que ellos conocen, de los cuales pueden tener un discurso y colgar eso en su casa, para ellos es como muy interesante. En ese sentido, la gente ha sido muy, 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 muy padre con la aceptación del trabajo comercialmente, puedo decir, en ventas. En cuanto a concursos y eso, me ha ido bastante bien. Por ahí tuve una mención honorífica en un concurso que fue la Bienal de los Volcanes. También me gané un premio en Rusia con una pieza de Samotlor, que es una región petrolera de allá. Y he tenido, pues sobre todo, bueno, aquí Baluarte, en Arte Lumen, también he participado 2 veces con estos trabajos. Yo siempre voy a todos lados donde me lo permiten, hago un conversatorio, se pone la expo si se puede, y así la gente tiene como más chance de ver. Hice un documental que está en YouTube, por si lo quieren ver, se llama así, lubocos.ru.mx, y salgo ahí con otras personas hablando sobre el tema de Lubbock y cómo yo lo percibí con respecto a lo mexicano. Hoy pudimos conocer cómo el arte tiene caminos insospechados. Alex quería aprender el idioma ruso y eso terminó en un doctorado y en una propuesta artística única. Escuchen De Todo en Radio IPN en el 95.7 de FM y nos vemos la próxima.